No soy la misma desde ese sábado. Si alguien me hubiera dicho que un día cargaría con la culpa de una muerte que no causé, no les habría creído. Mucho menos que sería mi hijo quien, sin querer, jalaría el gatillo. A veces aún me cuesta escribirlo. Mi hijo de 12 años mató por accidente a su mejor amigo de 11. Me llamo Estefanía Vela, soy de Veracruz, pero vivo desde hace 7 años en Aguascalientes, en una privada tranquila, donde las casas son todas iguales, donde los vecinos se saludan pero no se conocen. O eso creía. Mi esposo, Gerardo, trabaja en una empresa de manufactura. No es perfecto, pero ha estado para nosotros. Y mi hijo, Bruno, era todo lo que una madre puede pedir, curioso, amable, brillante. Nunca fue un niño violento. Siempre fue más de ciencia y videojuegos que de fútbol. Su mejor amigo era Emiliano Zamora, un niño un año menor que vivía 2 casas más allá. Las familias nos llevábamos bien. La mamá de Emiliano, Patricia, era de esas mujeres de carácter fuerte pero cálido. Y su esposo, Rodrigo, era oficial de tránsito, aunque solía presumir que había sido militar cuando era más joven. No nos contaban mucho de su pasado, pero parecían una familia de revista, limpios, ordenados, disciplinados, perfectos. Ese viernes por la noche, Emiliano vino a casa con su mochila. ¿Puede quedarse Bruno mañana en mi casa?, preguntó. Como siempre, dije que sí. Se iban a quedar a jugar videojuegos, lo de siempre. Esa fue la última vez que vi a Emiliano con vida. No sé por qué sentí ese vacío en el pecho desde temprano. Como un aviso que no podía explicar. El sábado, alrededor de las 11 de la mañana, estaba en la cocina preparando chilaquiles cuando sonó el teléfono de casa. Nadie llama ahí, pero contesté. ¿Estefanía Vela? Dijo una voz entrecortada. Soy Patricia. Ven rápido, por favor, ven ya. No entendí. Solo escuché al fondo gritos, el llanto desgarrado de una mujer, y luego el clic. Dejé la comida en la estufa y corrí descalza a las 2 casas. La puerta estaba abierta. Entré sin tocar. Nunca olvidaré la escena. Bruno estaba de rodillas junto a Emiliano. Su camiseta blanca tenía manchas de sangre. En sus manos, en su rostro, y sus ojos no parpadeaban. Temblaba. Un oficial uniformado lo sostenía por los hombros. El cuerpo de Emiliano yacía sobre una alfombra azul, con un charco oscuro extendiéndose debajo de él. La cabeza ladeada. Una pistola tirada a medio metro. Una pistola real. Me quedé paralizada. Un paramédico trató de reanimarlo. Otro sostenía a Patricia, que gritaba, ¿por qué? ¿Por qué había una maldita arma aquí? Y en medio de todo eso, mi hijo solo murmuraba, una y otra vez, yo creí que era de juguete. La policía llegó pronto. Cerraron la calle. No me dejaron acercarme a Bruno. Ni siquiera pude tocarlo. Cuando lo intenté, un agente me empujó con el antebrazo. Está en la escena, señora. No puede interferir. ¿Interferir? Es mi hijo. Tiene 12 años. Rodrigo, el padre de Emiliano, no apareció hasta casi una hora después. Estaba de turno. Cuando llegó y vio el cuerpo de su hijo en el piso, su reacción no fue llanto. Fue silencio. Frío. Se me acercó lentamente, me miró sin pestañear, y dijo algo que aún me retumba en la cabeza. Esto fue tu culpa. Yo no entendí. Aún no sabía lo de la pistola. No entendía por qué mi hijo tenía sangre en las manos. En la comisaría me explicaron todo, que Bruno y Emiliano estaban jugando en la recámara principal, que habían abierto el closet buscando una almohada extra para el fuerte de cobijas que habían armado. Ahí encontraron una caja metálica. Y dentro, la pistola. Una Glock 19, dijeron. Registrada a nombre de Rodrigo Zamora. Oficial. Padre de Emiliano. Según Bruno, Emiliano dijo que era de utilería. Que su papá le había enseñado que era falsa. Que no funcionaba. Pero sí funcionaba. Estaba cargada. Y Bruno, jugando, apuntó como en un videojuego y jaló el gatillo.
La bala entró por el cuello de Emiliano. Murió en menos de 2 minutos. Me costó semanas poder escribir todo esto sin romperme. Lo hago ahora porque la gente cree que sabe lo que pasó. Porque los vecinos comenzaron a mirarnos como monstruos. Porque algunos padres pidieron que Bruno fuera juzgado como adulto. Porque nos gritaron asesinos en el supermercado. Porque me despidieron de mi trabajo como maestra de primaria a los pocos días, para evitar incomodidades. Y todo esto, por un descuido que no fue nuestro. Por una arma que no debería haber estado cargada. Por una vida de 11 años que se perdió. Y por otra que se rompió en 1000 pedazos. Mi hijo no quería matar. Solo quería jugar. Y ahora. Ahora nadie quiere escuchar nuestra parte. Pasamos la noche en la fiscalía. A Bruno lo encerraron en un cuarto frío, con paredes grises y una cámara en la esquina. A mí me sentaron frente a un agente de mirada dura, que me hablaba como si yo fuera una cómplice. ¿Sabía usted que el menor tenía acceso a armas?, me preguntó. Casi me río del absurdo. Claro que no. Respondí, aún con las manos temblando. Si el arma era del padre del otro niño. Pero ya no éramos dos familias amigas. Éramos la madre del agresor y los padres de la víctima. Bruno no hablaba. Pasaban las horas y solo me pedía agua o me tomaba la mano. Me miraba con esos ojos grandes, verdes como los de mi madre, y decía apenas, se va a despertar. ¿Verdad que solo está dormido, mamá? Ahí supe que no lo entendía del todo. Que en su mente de 12 años, aún pensaba que todo se podía revertir, como en los videojuegos. Que Emiliano tenía otra vida, otra oportunidad, otro continuar partida. No. La realidad no se reinicia. El Ministerio Público fue claro, no iban a juzgar a Bruno como adulto. Pero eso no significaba que no habría consecuencias. Inmediatamente dieron parte al DIF estatal. Servicios psicológicos. Posible intervención familiar. Evaluaciones para determinar si el entorno era apto. A mí. A nosotros. Como si hubiéramos sido nosotros quienes dejamos un arma cargada en una casa con niños. Peor aún, Rodrigo nos estaba demandando. El mismo hombre que escondía una pistola en su closet sin seguro, quería que se nos culpara por negligencia compartida. Que habíamos criado a un niño perturbado, que fue un acto intencional. Y la ciudad, como siempre, eligió a quien creer. En redes sociales comenzaron a circular mensajes anónimos. Capturas de pantalla con mi foto de perfil, ella es la mamá del asesino de Emiliano. Publicaron el nombre de mi hijo. Su escuela. Incluso una supuesta conversación vieja en la que decían que Bruno había golpeado a un compañero con un cuaderno en tercero de primaria. Todo mentira. Pero ya sabes cómo es el Internet. Cuando el juicio es público, la verdad no importa. Regresamos a casa hasta el lunes por la noche. La fachada tenía pintas. Cómplices, asesinos. Justicia para Emiliano. Mi esposo, Gerardo, se quebró por primera vez en la cocina. No dijo nada. Solo se quedó sentado, mirando su celular sin tocarlo. El hombre que siempre me había defendido, el que se reía hasta en funerales, el que me ayudó a criar a Bruno sin quejarse nunca, se desplomó como un niño de jardín. Nos van a quitar todo, Estefanía, dijo. El trabajo, la casa, y capaz hasta a Bruno. Yo quería decirle que no. Que no iba a pasar. Que todo era una pesadilla. Pero sabía que no lo era. Bruno durmió con nosotros esa noche. Lo abracé por horas, y cuando finalmente logró quedarse dormido, escuché cómo lloraba entre sueños. Un sollozo quedito, como de niño que teme hacer ruido. Y entonces vi su mano izquierda. Apretaba los dedos, como si aún tuviera el gatillo ahí. Al día siguiente, me despidieron del colegio donde daba clases. Me llamaron apoyo administrativo innecesario por recorte presupuestal. Todos sabíamos que no era eso. Una madre con un hijo envuelto en un escándalo así no da buena imagen en un plantel particular. Menos si enseña civismo y valores. Ese mismo día, Patricia, la mamá de Emiliano, me escribió por WhatsApp. Pensé que iba a insultarme. O a amenazarme.
pero lo que puso me rompió el corazón. Estefanía, no puedo odiarte. Pero no puedo perdonarte tampoco. Ya no me queda nada. Y sí. En cierta forma, tenía razón. Ambas perdimos a nuestros hijos. Los niños no entienden la muerte como los adultos. No al principio. Durante los días siguientes, Bruno me preguntaba cosas como, ¿dónde está Emiliano ahora? Ya se fue al cielo. ¿Crees que me perdone? Yo no sabía cómo responder. ¿Cómo explicas a un niño que hizo algo irreversible, sin querer, pero que cambiará toda su vida? Después del entierro, el infierno comenzó. A las pocas horas de haber enterrado a Emiliano en el Panteón de Jesús María, Patricia publicó una carta abierta en Facebook. Decía que su hijo había muerto por culpa de un entorno tóxico, y mencionaba que los padres de Bruno nunca reconocieron su responsabilidad. Aunque no nos nombró directamente, todos sabían a quién se refería. Mi celular no dejó de sonar durante 3 días. Mensajes. Llamadas. Gente que no sabía ni cómo me llamaba antes de todo esto, ahora me insultaba con nombre, apellidos y dirección. Una señora me gritó en la panadería, por tu culpa ya no duermo, maldita. Yo no la conocía. Pero ella a mí sí. Bruno no volvió a la escuela. Solicitamos formalmente la baja. El director nos llamó una semana después para pedirnos que evitáramos hablar con otros padres, para no generar tensión. Luego, la psicóloga del colegio nos dijo que otros alumnos estaban traumados por lo que había pasado. Ninguno de ellos lo vio. Ninguno de ellos estuvo ahí. Pero eso no importaba. Bruno dejó de salir al parque. Lo veíamos desde la ventana, caminando en círculos por el jardín. No quería hablar. No quería jugar videojuegos. Solo se sentaba frente al televisor con la pantalla apagada. Un día, al verlo así, le pregunté si quería ir con una psicóloga del DIF. Se negó. Me dijo, no quiero que me pregunten por el sonido. ¿Qué sonido? Le dije. Ese, cuando se fue. Y se tapó los oídos. Fuimos obligados a aceptar una evaluación psicológica para toda la familia. 3 sesiones. Una mujer fría, de lentes y cabello corto, nos hizo decenas de preguntas. Nos trataba como si fuéramos una bomba por estallar. Yo intentaba responder con calma, pero Gerardo se fastidiaba. ¿Y ustedes dónde estaban cuando pasó? Le gritó una vez. Porque los que estaban ahí eran 2 niños. No usted, ni su fiscal, ni nadie más. Después de eso, nos recomendaron seguir el proceso de manera externa. Es decir, por nuestra cuenta. Un mes después, recibimos una demanda civil por parte de los padres de Emiliano. Nos acusaban de complicidad por omisión, y exigían una indemnización de más de 600,000 pesos por daños morales. Yo no sabía si reír o llorar. ¿Se daban cuenta de que estábamos pagando las terapias de nuestro hijo con préstamos? ¿Que perdí mi empleo? ¿Que vivíamos encerrados, con miedo de abrir la puerta? Pero no importaba. Para ellos, nosotros matamos a su hijo. En una reunión con nuestra abogada, ella nos explicó que el caso era atípico. Que el responsable legal era el dueño del arma, Rodrigo. Que había negligencia. Pero en la práctica, en la calle, en la opinión pública, el veredicto ya estaba dado. Pueden ganar legalmente, nos dijo. Pero en este país, cuando hay dolor, alguien tiene que pagar. Y como él ya perdió a su hijo, van a querer destruir al suyo. Me quedé helada. Era cierto. Y yo no iba a dejar que destrozaran a Bruno. A la semana siguiente decidimos mudarnos. Nos fuimos a Zacatecas, a casa de una tía lejana de Gerardo. Un lugar más pequeño, pero lejos del escándalo. Le cambiamos de escuela a Bruno. Usamos nuestros segundos apellidos. Mintiendo. Escapando. Yo creí que podríamos empezar de nuevo. Pero no sabíamos que lo peor, aún no había pasado. Nos mudamos a Zacatecas creyendo que era el final de todo. Una ciudad más pequeña. Un barrio tranquilo. Mi tía Leonor nos recibió sin hacer preguntas, solo con un abrazo silencioso y comida caliente en la mesa. Bruno tenía su propio cuarto.
Gerardo consiguió trabajo en una pequeña constructora. Yo encontré empleo temporal como asistente en un despacho contable. Durante 2 semanas, todo pareció volver a respirar. Bruno incluso rió una vez. Le mostré un video de un gato que se caía de un sofá y se rió bajito, pero real. Llevábamos meses sin escuchar ese sonido. Me fui a dormir esa noche sintiendo que quizá, solo quizá, algo podría sanar. Pero hay heridas que no se ven. Un viernes, Bruno regresó de la escuela y no me quiso contar cómo le había ido. Le quité la mochila, le preparé su pasta favorita, pero solo empujaba el tenedor de un lado a otro. Le pregunté si alguien le había molestado, y me dijo, hay un niño que se sienta atrás, huele igual que Emiliano. Me atraganté. No dije nada. Bruno se levantó y se encerró en el baño. Más tarde lo encontré llorando en la regadera, con la ropa aún puesta. A la siguiente semana, mientras limpiaba su cuarto, encontré algo en la libreta de español. Una redacción escolar que tituló, El día que mi amigo desapareció. Decía, yo tenía un amigo. Se llamaba Emiliano. Jugábamos mucho. Pero un día, jugamos con algo que no era un juguete. Yo apreté a algo que no debía. Y él desapareció. Todos me odian porque creen que fue mi culpa. Pero yo no sabía que era real. Solo quería que me mirara. Sentí que el alma se me quebró. Se lo llevé al psicólogo local. Le mostré el cuaderno, y el hombre me dijo que Bruno necesitaba un tratamiento más profundo. Algo más allá de sesiones con dibujos y plastilina. Necesitaba terapia especializada en trauma infantil. De esas que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Y justo cuando empezaba a hacer cuentas y buscar alternativas, tocaron a nuestra puerta. Era un hombre alto, vestido de civil, con una placa guardada en la cartera. Señor Estefanía Ruiz, vengo en nombre de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Necesito hablar con usted y con su esposo. Me temblaron las piernas. Sentí que el mundo se caía de nuevo. Gerardo llegó en ese momento. Lo hicimos pasar. El tipo sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa. Nos explicó que Rodrigo, el padre de Emiliano, había ganado una apelación judicial. Quiere reabrir el caso, con nuevos elementos. Y sí, incluye la responsabilidad del menor. ¿Cómo que del menor? Dije gritando. Bruno tiene 12 años. Fue un accidente. El agente me miró serio. Se alega que el niño tenía antecedentes de conducta violenta. Hay testimonios que hablan de maltrato a otros compañeros. Y hay un video. Nos miramos con Gerardo. ¿Qué video? Preguntó él. El agente dudó un segundo. Luego dijo, uno donde Bruno juega con una pistola de juguete, apuntando a otros niños en un parque. Fue subido por una vecina meses antes del incidente. Yo conocía ese video. Era parte de una fiesta de cumpleaños. Un grupo de niños con pistolas de agua y de plástico, jugando a los detectives. Pero ahora ese clip era una prueba en nuestra contra. El agente nos dio un plazo de 10 días para comparecer en Guadalajara. Si no lo hacíamos, podía considerarse desacato y se emitiría una orden de presentación obligatoria. Bruno lo escuchó todo. Estaba en las escaleras. No dijo nada. Esa noche, cuando me acerqué a abrazarlo, me dijo algo que jamás voy a olvidar. Mamá, ¿y si me llevan a la cárcel para niños? Llamé a nuestra abogada de inmediato. Me dijo que teníamos que regresar. Que si no nos presentábamos, complicaríamos el caso aún más. No dormí. No comí. Solo lloré, y cuando por fin creí que nada podía empeorar, me llegó un correo anónimo con el asunto. Sé lo que pasó. Y sé que no fue un accidente. Adjuntaron una imagen borrosa. Parecía un fotograma del momento exacto en que Bruno apuntaba, justo antes del disparo. Y una frase más abajo, la verdad sale. Siempre. Decidimos volver a Guadalajara. Teníamos miedo. Mucho. Pero el abogado fue claro, presentarse voluntariamente era la única forma de evitar que la fiscalía tomara medidas más drásticas. Así que empacamos lo esencial,
Dejamos a Bruno con mi cuñada en Aguascalientes por unos días, y regresamos a esa ciudad donde todo se había derrumbado. Pero no fue como volver a casa. Fue como entrar a un territorio enemigo. En la primera audiencia nos sentamos frente al juez en una sala pequeña, sin prensa. A puerta cerrada. El abogado de la familia de Emiliano, un tipo pálido y agresivo, con voz nasal, leyó una lista de actitudes preocupantes de Bruno, un dibujo donde representaba armas. El supuesto video del parque, un reporte de la escuela donde una maestra mencionaba que Bruno era muy impulsivo. Yo quería gritar. Ese dibujo era una historieta de superhéroes que Bruno hizo para una tarea. El video era un juego. Y la maestra preocupada, había sido regañada una vez por Gerardo por gritarle a los alumnos. Pero ahora todo eso era usado como si Bruno fuera un criminal en potencia. En nuestra defensa, presentamos los informes del psicólogo, las cartas de su nueva escuela, y el dictamen del primer peritaje. El arma no estaba asegurada y fue encontrada en una zona accesible del closet. Además, se comprobó que Rodrigo, el padre de Emiliano, tenía otras armas no registradas en su domicilio. Una de ellas estaba guardada debajo del colchón matrimonial. Pero aún con eso, el daño estaba hecho. Bruno ya no era el niño que cometió un error trágico. Era el niño violento que podría haberlo hecho a propósito. La jueza encargada del caso pidió una prórroga para evaluar nuevos testimonios. Y fue entonces cuando alguien apareció de la nada. Una tarde, mientras esperábamos afuera del juzgado, se nos acercó una mujer. Morena, con el cabello recogido y lentes oscuros. Se presentó como Ariadna, una ex empleada doméstica que había trabajado con la familia de Emiliano, y que se enteró del caso por Facebook. Ustedes no me conocen, dijo, pero tengo que decirles algo. Nos sentamos en un café frente al edificio. Sacó su celular y empezó a mostrarnos fotos antiguas. El comedor, la sala, los cuartos. En una de ellas, aparecía Emiliano jugando con la misma pistola. Señora, me dijo, yo vi cómo ese niño encontró el arma varias veces. Rodrigo nunca la guardaba bien. Una vez, Emiliano la llevó a la cocina y su mamá casi se desmaya. Pero no dijeron nada. Yo les dije que podía ser peligroso y me respondieron que no se metiera en lo que no era suyo. Me temblaban las manos. Ariadna continuó, a mí me despidieron sin liquidación, pero guardé algunas cosas por si acaso. Tengo capturas de mensajes donde Mariana le reclama a Rodrigo por dejar el arma tirada, semanas antes de que pasara lo de su hijo. Le pedí que nos los enviara. Esa noche los recibimos todos. Eran reales. Fechados. Con detalles. Nuestro abogado no lo dudó. Los presentó como pruebas nuevas ante la corte. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a girar. Rodrigo fue llamado a testificar de nuevo. Durante su comparecencia, cayó en contradicciones varias veces. Dijo que el arma estaba bajo llave, que Emiliano jamás la había tocado. Que Bruno forzó la cerradura. Pero cuando la jueza le preguntó por los mensajes con su esposa, se le borró la cara. Tragó saliva. Miró al abogado. Y dijo, no me acuerdo de haber enviado eso. La jueza solicitó una nueva revisión técnica del teléfono de Mariana. También pidió que Ariadna testificara. Su declaración fue firme, directa y sin rencor. Cuando terminó, incluso algunos de los asistentes la aplaudieron en silencio. Salimos de ahí con algo parecido a la esperanza. Pero mientras esperábamos una resolución, alguien decidió arruinarlo todo. El correo anónimo volvió a escribirme. Esta vez, con un audio. Era mi voz, diciendo, ese niño siempre fue raro, a veces sí me daba miedo que hiciera algo. Yo sabía perfectamente que ese audio estaba manipulado. Nunca dije eso. Era un montaje. Pero el mensaje era claro, nos estaban espiando. Y estaban dispuestos a todo. No lo supe entonces, pero quien estaba detrás de esos correos no era Rodrigo, sino alguien aún más cercano a nosotros. Y faltaba poco para descubrirlo. El audio manipulando mi voz nos dejó en shock. Se lo mostré al abogado. Me miró muy serio y dijo, esto es más que una amenaza anónima. Están tratando de construir un perfil tuyo, como madre negligente.
Si logran sembrar esa idea en el proceso, pueden alegar que tu hijo actuó así por tu influencia. Sentí un nudo en el estómago. No solo estaban queriendo culpar a Bruno, ahora iban tras mí. Lo hablamos con Gerardo esa misma noche. Nos encerramos en el cuarto mientras mi cuñada cuidaba a Bruno. Él se puso a revisar los dispositivos, mi correo, mis redes. En una hora encontró algo, una dirección IP repetida que había abierto mis correos personales en varias ocasiones sin que yo supiera. Y lo más impactante, esta IP es de aquí, de Aguascalientes. Gerardo empezó a sospechar de todo el mundo. Primero pensó en algún vecino, luego en alguien del trabajo. Hasta que su cara se quedó congelada. Me miró y dijo, ¿has hablado últimamente con tu prima Leti? Leti, la misma prima que me ayudó a conseguir trabajo remoto después de la mudanza. La misma que decía estar ahí para todo, la que tenía acceso a mi correo cuando me ayudó a instalar el nuevo celular. Decidí llamarla. Atendió con voz tranquila. Le pregunté si había entrado a mi correo por error. Negó todo. Pero cuando le mencioné la IP, colgó. Gerardo quería ir a su casa de inmediato, pero el abogado nos dijo, si esto es lo que creemos, vamos a usarlo en la audiencia. No hagan nada hasta entonces. A partir de ahí todo se volvió paranoia. Mientras tanto, Bruno estaba cada vez más encerrado en sí mismo. No quería salir. Solo dibujaba. En uno de sus dibujos, aparecía él caminando de la mano de Emiliano, ambos con mochilas escolares, y un cielo con una frase que decía, lo siento. Quería seguir jugando. Tuve que encerrarme en el baño para llorar. Un par de días después, la jueza nos citó para revisar las nuevas pruebas digitales. Rodrigo llegó con cara de piedra. Mariana con gafas oscuras, como si ocultara algo más que ojeras. Nuestro abogado presentó las capturas, las direcciones IP, los logs de acceso al correo y, por supuesto, el testimonio técnico del perito que confirmaba que el audio enviado a mi buzón había sido editado utilizando IA y fragmentos de notas de voz reales mías. Fue un golpe brutal. La jueza se quedó unos segundos en silencio. Luego levantó la vista. ¿Tienen sospechas de quién pudo haber hecho esto? Nuestro abogado me miró. Asentí. Sí, su señoría. Se trata de Leticia Mendoza Pérez, prima de la señora Estefanía. Creemos que colaboró con alguien más. O actuó por cuenta propia. El objetivo era sabotear el proceso judicial. Se hizo un silencio incómodo. Rodrigo miró a Mariana. Mariana bajó la mirada. Entonces, sin que nadie lo esperara, la jueza pidió acceso inmediato al número de Leticia en el expediente. Mandó una orden urgente para que declarara. Esa misma tarde, Leticia fue ubicada. Y lo que soltó en su declaración fue una bomba. Yo solo quería que le quitaran la custodia a Estefanía, dijo llorando. Porque sabía que no era una buena madre. Porque ella nunca fue buena con nadie. Porque es una egoísta. Porque siempre le sale todo bien, aunque arruiné a todos. ¿Y usted qué gana con eso? Le preguntó el abogado de oficio. Mi hermana murió por culpa de ella. Y nadie lo sabe. Todos nos quedamos paralizados. Yo apenas entendía lo que decía. ¿De qué habla? Pregunté. Y ella me miró con un odio seco. Del día que tu hijo se robó la vida de Emiliano, y nadie se preocupó por lo que pasó después. Ahí entendimos la verdad. Leticia era tía del niño que murió. Emiliano. No era solo mi prima. Era la hermana de Mariana. Me quedé helada. Sentí que el aire se me escapaba del pecho como si me hubieran tirado un balde de agua helada. Leticia, hermana de Mariana. ¿Cómo es que nunca lo supe? ¿Cómo nadie lo supo? El abogado pidió un receso inmediato para procesar la declaración. Mientras tanto, yo apenas podía articular palabras. Gerardo se acercó a mí. Me tomó de la mano con fuerza. Esto es una maldita pesadilla, susurró. Pero estábamos apenas entrando en la parte más oscura. En la nueva audiencia, la jueza solicitó una aclaración formal de Leticia. La fiscalía confirmó que, en efecto, Leticia y Mariana eran hermanas por parte de madre, pero habían sido criadas por familias distintas.
Mi mamá tuvo a Mariana con otro hombre, explicó Leticia. Mi papá nunca la aceptó. Ella creció con nuestra abuela. Nunca fuimos muy cercanas, pero cuando falleció mi mamá, intenté buscarla. Nos reencontramos hace años, justo cuando nació Emiliano. De repente todo tomaba otra forma. Leticia no solo tenía acceso a Mariana. Tenía mucha más historia con ella de lo que sabíamos. Y su odio hacia mí tenía otra raíz. ¿Por qué no dijo nada antes?, le preguntó la jueza. Leticia bajó la mirada. Porque la quería ayudar. Quería que tuvieran justicia. Mariana no sabía que yo era quien mandaba los correos. Yo solo quería protegerla, y a Emiliano. Lo dijo llorando. Pero algo no cerraba. Mi abogado pidió revisar los movimientos bancarios de Leticia. Sospechaba que no actuó por impulso, sino por encargo. Y no se equivocó. Un depósito de 80,000 pesos fue hecho en su cuenta una semana después de la audiencia inicial. ¿El remitente? Una cuenta empresarial vinculada a un despacho de abogados donde Rodrigo había sido cliente. La bomba estaba completa. Leticia no solo había manipulado pruebas, lo hizo por dinero. En la audiencia siguiente, Mariana rompió en llanto. Dijo no saber nada. Dijo sentirse traicionada por su propia hermana. Pero cuando se le preguntó por el dinero, no supo cómo responder. Rodrigo, por su parte, negó absolutamente todo. Dijo que él no había autorizado ese pago y que seguramente fue cosa de su despacho. Pero para entonces ya nadie le creía. Bruno, ajeno a todo eso, seguía encerrado en sí mismo. El psicólogo dijo que su retraimiento era una mezcla de culpa, ansiedad y miedo a perdernos. Yo ya no sabía cómo ayudarlo. Una noche, mientras dormía, me senté en su cama y tomé su manita con cuidado. Estaba caliente. Se removió apenas, murmurando, ¿ya me van a llevar? No supe si hablaba dormido o si de verdad me lo preguntaba. El abogado nos dijo que, a pesar de las manipulaciones, el proceso seguía. Porque la muerte de Emiliano había sido real. Y debía aclararse la cadena de negligencias. Fue ahí cuando surgió una nueva estrategia: solicitar que Rodrigo fuera imputado por omisión de cuidados y posesión ilegal de armas. Si eso se aceptaba, el foco del caso cambiaría por completo. La jueza accedió a abrir esa línea de investigación. Rodrigo puso el grito en el cielo. Contrató a otro abogado. Mariana desapareció por unos días. Y entonces, recibimos una llamada. Era la abogada de Mariana. Quería pactar un acuerdo. Nos citó en privado. No en juzgados. En una oficina gris en el centro de Guadalajara, nos ofrecieron lo siguiente: que Mariana renunciaría a continuar como querellante directa. Que se retiraría cualquier intento de proceso penal contra Bruno. A cambio, pedían que nosotros también dejáramos de perseguir penalmente a Rodrigo y a Leticia. Me ardió la sangre. Querían callarnos con impunidad. Yo los miré de frente. Respiré hondo. Y respondí, mi hijo no es moneda de cambio. Nos levantamos y nos fuimos. Pero no imaginaba que con esa decisión, alguien más iba a buscarme esa misma noche. Y no iba a venir a hablar. Esa noche, después de rechazar el acuerdo, no pude dormir. Me acosté al lado de Bruno, escuchando su respiración lenta y profunda, como si fuera lo único en el mundo que aún tenía sentido. Gerardo dormía en el sofá, con el celular en la mano por si el abogado escribía algo. Cerca de las 3:40 de la mañana alguien tocó la puerta de la casa. No fue un timbrazo. Fue un golpeteo sutil, constante, pero firme. Me congelé. ¿Escuchaste eso?, le dije a Gerardo, que se levantó de inmediato. Sí. Se asomó por la ventana. No vio a nadie. Pero al abrir la puerta, encontró un sobre tirado en el suelo. Adentro, una hoja doblada. Sin firma, solo una frase escrita a mano: deja las cosas como están. Hay accidentes peores que el de Emiliano. No sabíamos si avisar a la policía. Llamamos al abogado primero. Esto confirma que alguien más está detrás. Pero no pueden tocarlos, Estefanía. No sin dejar huella.
Lo que tienen es muy delicado. La presión los está rompiendo. Esa mañana, me llegó otro mensaje anónimo. Una nota de voz. No era mi voz esta vez. Era la de un hombre diciendo, ya mataron a uno por error, no quieren matar a alguien por necesidad. Me temblaban las manos. Gerardo me abrazó en silencio, pero yo lo notaba tenso, con la mandíbula apretada. ¿Estás bien? No, me dijo seco. Quiero hacer algo. Pero todo está jodidamente atado. El abogado nos dijo que ya tenía elementos para ampliar la denuncia contra Leticia, Mariana y Rodrigo por intento de manipulación de proceso judicial. Pero que si movíamos otra pieza, podrían reaccionar peor. Fue entonces cuando me llegó una notificación. Habían etiquetado a Bruno en una publicación de Facebook. Una cuenta falsa. Sin foto. Subieron una imagen de él saliendo del colegio, tomada claramente desde un coche a distancia. El texto decía, este es el inocente que mató a Emiliano, ¿también lo van a dejar libre? Me descompuse. Me temblaban las piernas. Lo borraron 5 minutos después, pero ya lo habían compartido. Imprimimos la publicación. El abogado la llevó al juzgado. La jueza lo vio todo. Y finalmente, tomó una decisión. Citó una audiencia urgente. Mariana no se presentó. Rodrigo sí. Leticia tampoco. Allí, la jueza pronunció, el caso ha escalado más allá de los límites procesales. Por lo tanto, a partir de este momento, el menor Bruno Galván queda exento de responsabilidad penal directa, y el proceso se traslada a la vía civil. Fue como si se me quitara un peso de encima, y a la vez, me arrojaran otro más grande. El caso seguiría, pero Bruno ya no sería el foco. Ahora sería una pelea entre adultos. Pero esa victoria vino con consecuencias. 2 días después, alguien entró a robar al departamento de mi suegra, donde Bruno dormía ocasionalmente. No se llevaron dinero. No se llevaron celulares. Solo se llevaron las carpetas impresas con todo el expediente del caso. Todo lo demás quedó intacto. Era claro, alguien nos estaba enviando un nuevo mensaje. Le pedí a Bruno que no volviera a ir solo a ningún lado. Gerardo reforzó cerraduras. Cambiamos contraseñas. Quitamos el GPS de los celulares. Bruno apenas hablaba, pero esa noche me preguntó, mamá, si me muero ¿tú vas a seguir peleando? Me quebré. No pude evitar llorar frente a él. Lo abracé como nunca antes. No te vas a morir. Te lo prometo. ¿Y si sí? Entonces voy a hacer que todos sepan quién fue realmente el que dejó el arma ahí. Porque para entonces, ya sabíamos algo más, Rodrigo no solo tenía un arma. Tenía varias. Y ninguna registrada. Y una de esas, fue la que Bruno usó por accidente. Después de esa última audiencia, el abogado logró algo crucial. Un juez autorizó una orden de cateo en la casa de Rodrigo. La petición fue muy específica, buscar más armas. Revisar documentación de permisos. Y verificar la existencia de pruebas de manipulación de escena. Y ahí fue cuando lo encontramos. La habitación donde Emiliano murió no solo tenía el arma dentro del closet, cosa que Rodrigo había negado varias veces, también encontraron una caja fuerte pequeña oculta bajo una loseta falsa, en el closet del cuarto principal. Y lo que había dentro no era menor, 3 pistolas cortas sin registro oficial. Una memoria USB. Varias fotos impresas, y una hoja con recortes de nombres y direcciones. Mi abogado y yo nos quedamos helados. No lo podíamos creer. La memoria contenía videos de fiestas privadas donde se veían a varios hombres con armas, muchos de ellos en aparente estado de ebriedad. Uno de ellos era Rodrigo. Otro, según confirmó la policía, era un alto funcionario municipal de Querétaro. Y entre risas, en uno de los clips se escuchaba claramente, que no nos pase como con el morrito ese. El que se disparó por jugar. Y todos ríen. Mi sangre se heló. La grabación era de 2 meses después de la muerte de Emiliano. Ellos sabían perfectamente lo que había pasado. Y se estaban burlando. Esa prueba fue definitiva para la jueza. Rodrigo fue llamado de nuevo a declarar.
Esta vez no fue solo como testigo o padre de la víctima, sino como posible responsable de omisión, negligencia grave, y posesión ilegal de armas. Su rostro al entrar a la sala era otro. Ya no tenía esa soberbia de antes. Ya no se sentía invencible. Ahora era un tipo derrotado, intentando aferrarse a la última rama antes de caer. Leticia, por otro lado, ya no contestaba llamadas. El abogado reveló que se había ido a Tijuana. Según Migración, cruzó la frontera días después de que se negó el acuerdo. Era evidente que alguien le estaba ayudando, o al menos, financiando. Mariana estaba desaparecida también. Solo se comunicaba mediante su abogada. Y en medio de todo, yo. Intentando seguir respirando. Intentando mantenerme en pie mientras Bruno empezaba a dormir con una luz encendida todas las noches. Mamá, ¿y si papá vuelve con otra pistola? No va a volver, mi amor. Te lo juro. Pero ni yo misma me lo creía del todo. Fue entonces cuando se presentó una nueva oportunidad. Una trabajadora doméstica que había trabajado para Rodrigo durante años se presentó a declarar por voluntad propia. Y lo que dijo nos dejó helados. Esa arma no estaba en ese closet. ¿Estás segura? Sí. Él la metió después. La noche del accidente, sacó el arma de una caja negra y se fue directo a la casa de Mariana. Cuando volvió, la limpió con un trapo y la guardó en el closet del niño. Rodrigo había manipulado la escena. Intentó mover la pistola para que pareciera que los niños la habían encontrado sin querer. Cuando en realidad, él mismo la había llevado y colocado ahí, sabiendo que Bruno estaría jugando con Emiliano ese día. El objetivo era ocultar que tenía armas no registradas y, probablemente, desviar cualquier investigación hacia el menor. Mi hijo no solo fue parte de un accidente. Fue usado como chivo expiatorio. La fiscalía actuó de inmediato. Con todo el nuevo material, Rodrigo fue detenido. No se le permitió salir bajo fianza. Y aunque su abogado intentó apelar, esa misma semana fue trasladado al penal de mediana seguridad más cercano. Bruno estaba en casa cuando le contamos. Solo bajó la cabeza. No dijo nada. Pero esa noche, fue la primera en mucho tiempo que durmió con la luz apagada. Yo lo abracé por la espalda y lloré en silencio. Te juro, hijo, que esta pesadilla se va a acabar. Con Rodrigo tras las rejas, pensé que finalmente podríamos empezar a respirar. Pero la realidad golpeó duro, como un balde de agua helada. Primero, el juicio civil contra nosotros se intensificó. Leticia, Mariana y los abogados de Rodrigo usaron todo su arsenal legal para arruinarnos la vida. Recibíamos llamadas anónimas, mensajes de odio en redes, amenazas en el buzón. Bruno no podía salir solo a la esquina sin que alguien lo mirara con desprecio. En la escuela, los niños susurraban y señalaban. Yo sentía como poco a poco, mi pequeño se iba apagando, pero lo más inesperado llegó cuando mi propia familia empezó a tomar distancia. Mi mamá, quien siempre fue mi roca, me dijo una tarde, Estefanía, entiéndelo, esto es un escándalo. No quiero que mi nieto crezca con esa sombra. Sentí que me clavaban un puñal. Pero no pude reprocharle nada. Su miedo era real. Y aunque Gerardo estuvo a nuestro lado, también sufrió mucho. Este caso nos está destrozando, me dijo una noche. La verdad, a veces pienso que es mejor dejar todo y empezar de nuevo. Pero yo no podía. No podía dejar que la verdad quedara enterrada, no después de todo lo que habíamos pasado. Fue entonces cuando un giro inesperado cambió el juego. Una periodista de un medio nacional contactó al abogado. Había escuchado nuestra historia y quería hacer un reportaje. Al principio dudamos. Temíamos que expusieran a Bruno. Pero también sabíamos que la verdad necesita salir. El reportaje salió a la luz. Fue un golpe mediático. Miles de personas se solidarizaron con nosotros. No están solos. Leí en comentarios. Esto es una injusticia terrible. La presión pública hizo que la Fiscalía abriera una investigación para revisar la actuación de los policías y autoridades que habían intentado minimizar el caso. Pero no todo fue positivo. La familia de Rodrigo respondió con otra bomba.
revelaron que Rodrigo estaba enfrentando una orden de captura por un caso anterior de violencia familiar. Eso empeoró la imagen pública de toda la situación. Mientras tanto, Bruno empezó a recuperar la sonrisa poco a poco. El apoyo de psicólogos especializados y la escuela, que finalmente se puso del lado de la verdad, ayudaron mucho. Y yo, aprendí que la lucha no termina cuando ganamos un juicio. La lucha es diaria, es constante. Ahora, mirando hacia atrás, sé que nada de esto fue fácil. Pero también sé que proteger a tu hijo, pase lo que pase, es lo más valiente que puedes hacer. Y que la verdad, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Después de que la historia explotó en los medios y el caso se volvió viral, algo inesperado sucedió, una llamada que me dejó paralizada. Era Mariana. Sí, la madre de Emiliano, la que al principio parecía distante y fría, la que no mostraba mucho interés. Pero esa llamada fue diferente. Tenía una voz quebrada, casi irreconocible. Estefanía, y necesito hablar contigo. No puedo seguir así. Nos encontramos en un café pequeño, lejos del ruido. Ella empezó a contar cosas que nunca imaginé. Resulta que desde antes del accidente, había sospechas dentro de su propia familia sobre Rodrigo, no solo por las armas, sino por otros comportamientos violentos y hasta amenazas. Mariana confesó que se sentía atrapada, sin apoyo, y que el día del accidente fue un momento de caos total. Nunca quise que Emiliano estuviera con Bruno ese día, me dijo con lágrimas. Y después, con todo lo que vino, me sentí tan culpable. Pero lo que realmente me dejó helada fue cuando me contó que, después del accidente, Rodrigo había intentado hacerla firmar papeles para silenciarla. Documentos que la vinculaban con responsabilidades que no tenía, para protegerse a sí mismo. Me negué, dijo, pero la presión fue terrible. Me amenazó con arruinar mi vida. Mientras escuchaba, entendí que Mariana también era víctima. No solo del accidente, sino de un entorno tóxico y peligroso. Y ahí, en ese café, decidimos unir fuerzas. Porque la verdad no puede ser manipulada ni utilizada para lastimar a más gente. Con ese nuevo apoyo, el proceso judicial tomó un nuevo rumbo. Ambas familias enfrentando a Rodrigo, enfrentando la verdad. El hombre que había tratado de ocultar todo, por fin estaba pagando. Pero la historia no termina ahí. El último golpe vino cuando el abogado recibió un paquete anónimo. Dentro, un video grabado con un celular. En él, Rodrigo confesaba en voz baja que sabía perfectamente que el arma estaba cargada y que el accidente fue una consecuencia de su negligencia. Una confesión directa, grabada y escondida. Con esa prueba, el juicio final fue un trámite. Rodrigo fue declarado culpable de homicidio culposo, posesión ilegal de armas y manipulación de evidencia. Y aunque nada devolverá a Emiliano, al menos ahora había justicia. Bruno y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas, día a día. Con heridas, sí, pero también con esperanza.